Mi nombre es Ethan Cole. Antes de todo esto, antes de la historia que estoy a punto de contarles, yo era otra persona. Era un hombre forjado en el crisol de la guerra, un Navy SEAL de la Marina de los Estados Unidos. Mi vida era una cadencia de disciplina, violencia controlada y una lealtad inquebrantable a los hombres que estaban a mi lado. El mundo, para mí, era simple, binario. Estaban los nuestros y estaban ellos. El bien y el mal se definían por el uniforme que llevabas y la bandera que defendías. Pasé años en los rincones más oscuros y peligrosos del planeta, lugares de los que la mayoría de la gente solo lee en informes de noticias censurados. Vi cosas que destrozarían el alma de un hombre normal, y las hice. La violencia era mi herramienta, el sigilo mi capa y la supervivencia mi credo. No era un hombre de fe. Para ser brutalmente honesto, despreciaba la religión. La veía como una muleta para los débiles, un conjunto de cuentos de hadas para personas que no podían enfrentar la dura y fría realidad del universo, que estamos solos, que la fuerza es la única moneda que importa y que cuando mueres, simplemente dejas de existir. Me reía de los capellanes que nos daban sermones sobre la gracia y la vida eterna. ¿Gracia? La única gracia que conocía era la que te permitía poner una bala en tu objetivo antes de que él pusiera una en ti. ¿Vida eterna? La vida era este aliento, este latido del corazón, esta misión. Y nada más. Mi Dios era mi rifle, mi iglesia era mi equipo y mi oración era la repetición de los procedimientos operativos estándar. Confiaba en mi entrenamiento, en mi fuerza física y en la agudeza de mi mente. Yo era mi propio salvador. Me había salvado a mí mismo y a mis hombres de situaciones imposibles en innumerables ocasiones. No necesitaba a un Dios invisible en el cielo. Yo era el Dios de mi propio y pequeño universo sangriento. La vida civil, en las breves pausas entre despliegues, se sentía extraña, desafinada. La gente se preocupaba por cosas que me parecían triviales, hipotecas, atascos, el último programa de televisión. Sus realidades eran tan frágiles, tan protegidas. No tenían idea de lo que acechaba en las sombras del mundo, de los hombres que estaban dispuestos a hacer cosas terribles para mantener su pequeño y cómodo mundo intacto. Me sentía como un lobo tratando de vivir entre ovejas, y la brecha entre mi mundo y el de ellos se hacía cada vez más grande. Mi matrimonio se desmoronó bajo el peso de mis ausencias y del hombre en el que la guerra me había convertido. No sabía cómo conectar, cómo ser vulnerable, cómo amar sin condiciones. El amor era una debilidad que no podías permitirte en el campo de batalla. Así que construí muros, no solo alrededor de mi país, sino alrededor de mi propio corazón. Eran altos, gruesos e impenetrables. Entonces llegó la misión a Irán. Era una operación encubierta, extraoficial, del tipo que, si salía mal, el gobierno de los Estados Unidos negaría nuestra propia existencia. El objetivo era un complejo de alto valor donde se sospechaba que se estaban desarrollando armas no convencionales. La inteligencia era dudosa, el riesgo era extremo. Era exactamente el tipo de misión que nos encantaba. La adrenalina, el peligro, la sensación de estar en el filo de la navaja. Esa era la única vez que me sentía verdaderamente vivo. Nos insertamos bajo el amparo de una noche sin luna, moviéndonos como fantasmas a través del terreno árido y rocoso. Todo iba según el plan, impecable, como un reloj. Entramos en el complejo, aseguramos el objetivo y nos preparábamos para la extracción. Fue entonces cuando todo se fue al infierno. Una emboscada. Vinieron de la nada, un torbellino de fuego y caos. Las balas trazadoras rasgaban la oscuridad como garras de neón. El aire, antes silencioso, se llenó con el estruendo de los rifles automáticos y los gritos de hombres enojados. Volvimos a nuestro entrenamiento, devolviendo el fuego, moviéndonos, comunicándonos con la economía de palabras de hombres que habían sangrado juntos antes. Estábamos en una retirada táctica, abriéndonos paso hacia el punto de extracción.
Recuerdo haber cubierto a mi compañero de equipo, Marcus, mientras corría hacia una nueva posición. Recuerdo el destello del cañón de un rifle desde una ventana del segundo piso. Recuerdo pensar, casi clínicamente, ese es un mal ángulo. Y entonces, un dolor blanco y candente explotó en mi pecho. Fue como si me hubieran golpeado con un mazo al rojo vivo. El impacto me levantó del suelo y me arrojó hacia atrás con una fuerza brutal. Aterricé con un golpe sordo y húmedo, y el aire fue expulsado de mis pulmones en un jadeo ahogado. Traté de respirar, pero fue como intentar aspirar a través de una pajita llena de barro. Un calor pegajoso se extendió por mi pecho y mi espalda. Sabía lo que era. Conocía esa sensación íntimamente por haberla visto en otros. Era mi propia sangre, derramándose sobre la tierra iraní. Mi equipo se arremolinó a mi alrededor. Pude ver sus rostros a través de una neblina que se espesaba rápidamente. Pánico, miedo, determinación. Marcus estaba sobre mí, presionando con todas sus fuerzas la herida, gritando mi nombre. Podía oír al médico gritando órdenes, pero su voz sonaba lejana, como si viniera del final de un largo túnel. El dolor era una cosa viva, una bestia que me devoraba desde dentro. Pero luego, algo extraño comenzó a suceder. El dolor comenzó a retroceder. Los sonidos del combate se atenuaron, convirtiéndose en un zumbido sordo. La visión de túnel se cerró hasta que todo fue solo un punto de luz. Y luego, el silencio. De repente, flotaba. El dolor se había ido. El miedo se había ido. Estaba ingrávido, sereno, y observaba la escena desde arriba. Podía verme a mí mismo, tirado en el suelo, pálido y quieto, con los ojos vidriosos y abiertos. Podía ver a mis hombres trabajando frenéticamente en mi cuerpo inerte, un cuerpo que ya no sentía como mío. Era como ver una película. Había una extraña desconexión, una paz que no tenía ningún sentido en medio de tanto caos y violencia. Vi a Marcus mirarme a los ojos y sacudir la cabeza. Vi al médico dejar caer los hombros en señal de derrota. Los había dejado. Estaba muerto. En ese momento, la escena debajo de mí comenzó a desvanecerse, como una fotografía sumergida en agua. La luz se fue, no de repente, sino como si un regulador de intensidad cósmico la estuviera bajando lentamente. La sensación de paz se evaporó, reemplazada por un frío que no era de temperatura, sino de ausencia. Era el frío de la soledad absoluta. Y comencé a caer. No fue una caída física, sino una sensación de descender a una oscuridad que era más que la ausencia de luz. Era una presencia, una cosa tangible, pesada y sofocante. Me envolvía, se filtraba en mi esencia misma. El silencio ya no era pacífico, era opresivo, el silencio de una tumba. En esa negrura total, mi vida comenzó a desfilar ante mí. Pero no fue como dicen en las películas, no fue un montaje nostálgico de buenos momentos. Fue un juicio. Cada acto de violencia que había cometido, cada vida que había tomado, la reviví. Pero esta vez, no desde mi perspectiva. Sentí el terror de los hombres a los que había cazado. Sentí el impacto de las balas en sus cuerpos. Vi, a través de sus ojos, la última imagen que vieron, mi rostro, frío y sin emociones, mientras les quitaba la vida. El heroísmo, el deber, la justificación. Todo eso fue despojado. Solo quedó la cruda y fea verdad de mis acciones. El orgullo que había sentido por ser un guerrero se convirtió en una ceniza amarga en la boca de mi alma. Luego vinieron los pecados personales, los fracasos que había enterrado bajo capas de orgullo y negación. Vi el rostro de mi exesposa, las lágrimas en sus ojos la noche que me fui para siempre. Sentí el dolor que le causé, la soledad, el abandono. Vi a mi hijo, creciendo a través de fotografías y llamadas telefónicas esporádicas. Vi cada partido de fútbol que me perdí, cada cumpleaños, cada momento en que necesitó a su padre y yo estaba al otro lado del mundo, sirviendo a un ideal mientras abandonaba mi deber más sagrado. Cada palabra dura,
cada acto de egoísmo, cada momento de orgullo frío. Me fueron mostrados con una claridad insoportable. El mayor tormento en esa oscuridad no era un fuego externo. Era un fuego interno, el fuego del arrepentimiento inextinguible. Era el conocimiento de lo que podría haber sido. Podría haber sido un buen esposo. Podría haber sido un buen padre. Podría haber amado. Podría haber sido amable. Pero elegí la fuerza. Elegí el orgullo. Elegí el deber por encima del amor. Y ahora, en esta nada eterna, esa elección era mi única compañera. El peso de todo ello me aplastaba. El Navy SEAL, el hombre que no le temía a nada, estaba completamente y absolutamente aterrorizado. La soledad era un ácido que disolvía mi misma identidad. No había equipo. No había rifle. No había misión. Solo yo y mis fracasos, por toda la eternidad. Grité. No con mi boca física, porque no tenía una, sino con cada fibra de mi ser espiritual. Era un grito de pura agonía y desesperación. Y en el fondo de ese pozo de desesperación, un recuerdo flotó en mi mente. Era la voz de un capellán, años atrás, en una base polvorienta en Afganistán. Había dicho, no importa lo lejos que hayas llegado, no importa lo que hayas hecho, solo hay un hombre que puede alcanzarte en la oscuridad más profunda. No era un hombre de fe. Pero no me quedaba nada más. Mi fuerza era inútil. Mi orgullo era una broma. Así que, desde el abismo de mi alma rota, clamé una sola palabra, un nombre que apenas había usado en mi vida excepto como una maldición. Jesús. No fue una oración elocuente. Fue el grito ahogado de un hombre que se ahoga. Jesús, si eres real, sálvame. Y en el instante en que ese nombre salió de mi ser, la oscuridad se hizo añicos. No fue un amanecer gradual. Fue una explosión de luz. Una luz tan pura, tan brillante, tan abrumadora que debería haberme cegado, pero en cambio, me dio la vista por primera vez. La luz no era solo algo que se veía, se sentía. Era cálida, como el sol más perfecto en el día más perfecto, pero 1000 veces más. Era amor. Podía sentirlo, tangible, como el agua tibia, lavando la suciedad y la vergüenza de mi alma. El frío opresivo se desvaneció, reemplazado por una paz que hacía que la serenidad que sentí al dejar mi cuerpo pareciera una ansiedad nerviosa en comparación. Era una paz que trascendía la comprensión, una paz que decía, estás en casa. Estás a salvo. Eres amado. Ya no estaba cayendo. Estaba siendo elevado, atraído suavemente hacia la fuente de esta luz gloriosa. Y a medida que me acercaba, la luz comenzó a tomar forma. No una forma humana como la que conocemos, no una figura en una túnica blanca con barba. Era más real que eso. Era una persona hecha de luz viviente. El poder que emanaba de él era inconmensurable, suficiente para crear y sostener galaxias, pero la ternura que fluía de él era tan íntima que se sentía como el abrazo de un padre. Me encontré en un lugar que las palabras no pueden describir adecuadamente. Estaba de pie sobre algo que parecía hierba, pero cada brisna emitía su propia luz suave. Los colores. No hay nombres en la tierra para los colores que vi. Eran vibrantes, vivos, pulsando con una alegría propia. Había música, pero no provenía de una fuente. El aire mismo era la música, una sinfonía de armonías perfectas que resonaban con mi alma, contando una historia de creación, redención y amor sin fin. Flores de diseños imposibles florecían y se replegaban en una danza de adoración silenciosa. Todo estaba vivo, todo estaba conectado, todo estaba en perfecta armonía con la presencia que estaba ante mí. Y entonces él habló. No habló a mis oídos, sino directamente a mi corazón, a mi espíritu. Y dijo mi nombre. Isen. En el sonido de esa única palabra, toda mi vida fue conocida, vista y comprendida. No con el juicio de la oscuridad, sino con una compasión que me rompió. Él vio cada pecado, cada fracaso, cada pensamiento oscuro,
y su respuesta no fue condenación. Fue un amor incondicional y abrumador. En ese momento, las murallas que había pasado toda mi vida construyendo alrededor de mi corazón se desmoronaron en polvo. Caí de rodillas, no por obligación, sino por un impulso instintivo de mi alma. Y por primera vez en mi vida adulta, lloré. No lágrimas de dolor o arrepentimiento, sino lágrimas de gratitud abrumadora. La clase de sollozos que te sacuden hasta el centro, limpiándote, sanándote, haciéndote completo. Levanté la vista hacia la luz, mi ser espiritual temblando. Yo. No entiendo, susurré. ¿Por qué? Después de todo lo que he hecho. La sangre en mis manos. Su respuesta fue como un bálsamo. No te veo a través de tus fracasos, Isen. Te veo a través de tu clamor. Tu orgullo te llevó a la oscuridad, pero tu desesperación te llevó a mí. Y cualquiera que clame a mí, será salvo. Tu sangre ha sido lavada por la mía. Sentí una limpieza, una sensación de ser puro por primera vez. El peso de décadas de violencia y pecado simplemente se disolvió, desaparecido para siempre. Me sentí ligero. Me sentí nuevo. Me sentí perdonado. Era un concepto que mi mente de soldado apenas podía procesar. El perdón era algo que no existía en mi mundo. Cometías un error, y pagabas por él. Punto. Pero aquí, el precio ya había sido pagado. Me puse de pie, todavía asombrado, y miré a mi alrededor a la belleza indescriptible. Este lugar. ¿Es el cielo?, pregunté, la pregunta sonando infantil y simple en medio de tanta majestad. Es una parte de mi reino, respondió la voz, que era a la vez atronadora y gentil. Es el hogar. Sentí una oleada de anhelo. Quería quedarme. Quería quedarme en esta paz, en este amor, para siempre. Nunca quise volver al mundo roto y gris que había conocido. Quiero quedarme, le dije, con una súplica en mi voz. Hubo una pausa, y sentí una oleada de tristeza emanar de él. No era una tristeza dirigida a mí, sino una tristeza por algo más. No puedes, dijo suavemente. No te traje aquí para que te quedes. Te traje aquí para que veas. ¿Ver qué?, pregunté. Y entonces, el paisaje celestial a mi alrededor se desvaneció. No desapareció, sino que se volvió transparente, como si mirara a través de una ventana. La presencia de Jesús permaneció conmigo, un ancla de paz en lo que estaba a punto de ver. Debajo de nosotros, suspendido en el vacío, estaba el mundo. La tierra. Pero no la veía como la ven los astronautas, una hermosa canica azul y blanca. La veía como él la ve. Era un mapa de luz y oscuridad espiritual. Veía cúmulos de luz brillante donde la gente oraba, donde se amaban unos a otros, donde se adoraba en espíritu y en verdad. Pero vi vastas regiones de oscuridad. Y una neblina gris de apatía y engaño se extendía por casi todo, incluso sobre muchas de las áreas que deberían haber sido brillantes. Vi la tensión, el odio, la división, no como conceptos abstractos, sino como feas fisuras rojas que se extendían por la superficie del planeta. Vi el caos burbujeando justo debajo de la superficie, listo para estallar. Entonces, la visión se enfocó, como la lente de una cámara, en mi propia nación, los Estados Unidos. Y lo que vi me rompió el corazón. La tristeza que había sentido de Jesús ahora la entendía, porque se reflejaba en mi propia alma. Vi iglesias, edificios que debían ser faros de luz y esperanza. Pero dentro, vi peleas. Vi congregaciones divididas, no por la doctrina o la teología, sino por la política. Vi a personas que profesaban amar a Jesús gritándose unas a otras sobre candidatos y partidos. Vi el desprecio en sus ojos, el mismo desprecio que yo solía tener por mis enemigos. Pero ellos se lo estaban mostrando a sus hermanos y hermanas. Vi a familias en sus mesas, la comida sin tocar, mientras discutían con una amargura y un veneno que contaminaban el aire.
Vi amistades de toda la vida destrozadas por lealtades políticas. La bandera de un partido político se ondeaba más alto que la cruz. Los eslóganes de un candidato se citaban con más pasión que las escrituras. Vi a la gente poniendo su esperanza, su fe, su misma identidad en las manos de hombres falibles y hambrientos de poder. Entonces la visión se centró en una figura en particular. Un líder político masculino, carismático y poderoso. No se me dio su nombre, pero su rostro era inconfundible. Y vi dos reacciones extremas y peligrosas que emanaban de la comunidad de fe. Vi a un grupo que lo había convertido en un ídolo. Lo adoraban. Defendían cada una de sus palabras, cada una de sus acciones, sin importar cuán contrarias fueran a las enseñanzas de aquel que estaba a mi lado. Habían envuelto su fe tan estrechamente alrededor de este hombre que los dos se habían vuelto inseparables. Él era su campeón, su salvador, su esperanza para la nación. Ponían más fe en sus promesas que en las promesas de Dios. Luego vi al otro grupo. Lo demonizaban. Estaban consumidos por un odio tan profundo, tan corrosivo, que envenenaba todo lo que tocaban. Su fe se expresaba no en amor por Dios o por el prójimo, sino en una oposición vitriólica y constante a este hombre. Pasaban más tiempo maldiciéndolo a él que bendiciendo a Dios. Ambas partes, los idólatras y los que odiaban, estaban bebiendo del mismo pozo de división, sin darse cuenta de que era veneno. La pena que fluyó de Jesús fue abrumadora. Fue un dolor profundo y personal. Míralo, Isen, dijo la voz, llena de angustia. Mi pueblo. El pueblo por el que morí. Se han olvidado de mí. Han cambiado mi casa de oración por una arena política. Ruegan por la victoria de su partido, pero no ruegan por las almas de sus vecinos. Han entregado su primogenitura por un plato de guiso político. Me rompe el corazón. Pero este líder, pregunté, confundido. ¿Es bueno o malo? Es un hombre, respondió Jesús. Un hombre roto y defectuoso, como todos los demás. Es un recipiente de arcilla. Unos lo han cubierto de oro y lo adoran como un dios. Otros lo han cubado de alquitrán y lo maldicen como un demonio. Ambos están equivocados. Ambos han sido engañados. El enemigo no necesita que lo ames o lo odies, solo necesita que te centres en él en lugar de en mí. Y ha tenido un éxito más allá de sus sueños más salvajes. Entonces Jesús me dio una advertencia profética, una que me heló hasta los huesos. Llegará un día, y pronto, en que la máscara de este hombre caerá. Sus fracasos y su quebrantamiento serán expuestos para que todos los vean. Y en ese día, la fe de millones que fue construida sobre él se derrumbará. Será una gran sacudida, porque construyeron su casa sobre la arena de un hombre, y no sobre la roca de mi palabra. Mientras procesaba esto, la visión cambió de nuevo. Se volvió más profunda. Ahora podía ver el reino espiritual que operaba detrás de las escenas. Vi las fuerzas demoníacas. No eran los monstruos con cuernos y cola de las caricaturas. Eran sutiles, como sombras hechas de humo, inteligentes y malévolas. No estaban atacando al mundo, se estaban centrando en la iglesia. Los vi susurrando al oído de los creyentes. Al grupo que idolatraba al líder, le susurraban, tienes razón. Eres justo. Los que se oponen a ti son malvados y odian a Dios. Lucha contra ellos. Humíllalos. Y al grupo que odiaba al líder, le susurraban, tienes razón. Eres justo. Los que lo apoyan son estúpidos e idólatras. Lucha contra ellos. Exponlos. Eran susurros de orgullo, de justicia propia, de acusación y de división. Y vi a los creyentes, en ambos lados, aceptar estas mentiras como si fueran sus propios pensamientos. Vi a estas entidades oscuras regocijarse. Se reían y bailaban con júbilo cada vez que un cristiano publicaba un comentario de odio en línea, cada vez que una familia dejaba de hablarse, cada vez que una iglesia se dividía por la política. Estaban ganando la guerra sin disparar un solo tiro,
porque habían logrado que el ejército de Dios se atacara a sí mismo. Desesperado, miré a mi alrededor en la visión en busca de ayuda. Y la vi. Vi ángeles, seres gloriosos de luz y poder, de pie, listos para la batalla. Eran mucho más poderosos que las sombras susurrantes. ¿Por qué no hacen nada?, clamé a Jesús. ¿Por qué no detienen esto? Porque no me lo han pedido, respondió con tristeza. He dado a mi pueblo autoridad y libre albedrío. Estos guerreros responden a las oraciones de mis santos. Pero mira por lo que oran. Oran para que su candidato gane. Oran para que sus enemigos políticos sean expuestos y avergonzados. Oran por la victoria terrenal. Han dejado de orar por amor, por humildad, por unidad, por un derramamiento de mi espíritu. Confían en la fuerza del hombre, en la maquinaria política y en la indignación de los medios de comunicación. Han olvidado dónde reside el verdadero poder. Mis ángeles esperan las órdenes que nacen de un corazón que busca mi reino, no el reino de un hombre. Entonces, en medio de la visión, vi un pequeño punto de luz. Era una anciana en una habitación pequeña, arrodillada junto a su cama. No estaba orando en contra de nadie. Estaba orando por sus vecinos, por su pastor, por el líder de la nación y por aquellos que se le oponían, pidiendo misericordia y sabiduría para todos. Y cuando oró, vi a uno de los ángeles moverse. Descendió y se interpuso entre dos hombres que discutían acaloradamente, y una sensación de calma inexplicable los envolvió. Vi que un solo acto de arrepentimiento genuino, una sola oración por amor en lugar de victoria, hacía que los espíritus oscuros huyeran, siseando de frustración. El poder no estaba en la lucha, sino en la rendición. No estaba en la acusación, sino en el arrepentimiento. La visión de la tierra se desvaneció, y me quedé una vez más en la presencia de Jesús. Estaba temblando, abrumado por la magnitud de lo que había visto. La guerra en la que había luchado toda mi vida, la guerra de balas y bombas, era un juego de niños en comparación con esta guerra espiritual por las almas de las naciones. Ahora debes ver lo que está en juego, dijo Jesús, y su tono se volvió aún más solemne. Sentí una sensación de ascenso, como si me estuvieran elevando a través de capas de gloria cada vez mayores. La luz se volvió aún más brillante, la música más extasiada. Vi una ciudad hecha de luz y oro y cosas para las que no tenemos palabras. Vi multitudes de personas. Sus rostros brillaban con una alegría pura e incontenible. Reconocí algunas de las almas que había visto en la tierra, las que oraban en secreto, las que amaban a sus enemigos, las que permanecían fieles en medio del caos. Aquí estaban, enteras, sanas, restauradas. No había dolor, ni lágrimas, ni política, ni división. Solo había una unidad perfecta, unida por un amor abrumador por el Rey en el centro de todo. Cantaban, y el sonido era como el rugido de 1000 océanos, una canción de victoria y redención. Esto, me di cuenta, era el destino para el que fuimos creados. Esto era el hogar. Esto es mi presencia, dijo Jesús. Es la recompensa para aquellos que me aman y perseveran hasta el fin. Entonces, la escena cambió. La sensación de ascenso se invirtió. Sentí una caída, de vuelta a la oscuridad. No la oscuridad en la que había estado, sino un vistazo a su realidad final. Era un descenso a una atmósfera pesada, fría y opresiva. La luz y el amor de Jesús estaban conmigo, protegiéndome, pero podía sentir la naturaleza del lugar más allá de su escudo. No había fuego, como siempre había imaginado. El infierno no es caliente, es frío. Es la frialdad de la ausencia total y absoluta de Dios, de amor, de luz, de esperanza, de conexión. La oscuridad era completa, un negro aterciopelado que ahogaba el alma. ¿Y el sonido? El sonido era lo peor. Era un coro interminable de llanto. No gritos de dolor físico, sino el llanto del arrepentimiento eterno. El sonido de miles de millones de almas sollozando las palabras, si tan solo. Vi a las personas allí. No eran monstruos.
Eran personas normales. Vi a políticos que habían amado el poder más que a la gente. Vi a empresarios que habían amado el dinero más que la integridad. Vi a personas religiosas que habían amado sus reglas y su justicia propia más que al Dios al que decían servir. Y vi a gente corriente que simplemente había amado su propia vida, su propia comodidad, su propia independencia más que a aquel que los creó. No estaban allí porque Dios los odiara. Estaban allí porque habían pasado toda su vida diciendo déjame en paz a Dios, y finalmente, Él les concedió su deseo. El tormento central del infierno no era el castigo, era la realización final y eterna de que habían elegido la separación. Habían elegido la ausencia. Y ahora la tenían, para siempre. Era una puerta cerrada desde dentro. La visión se retiró y me encontré de nuevo en el lugar de paz, de pie ante Jesús. Temblaba incontrolablemente, no por miedo a mi propio destino, que ahora estaba seguro, sino por el horror de ese lugar y la comprensión de cuántas personas se dirigían hacia él, muchas de ellas sentadas en los bancos de las iglesias cada domingo, ciegas al engaño en el que vivían. Jesús me miró, y no vi ira ni juicio, sino un amor feroz y un dolor profundo. Se acercó y puso una mano sobre mi hombro. El poder y el amor que fluyeron de su contacto calmaron mi temblor. Por esto debes volver, dijo, su voz resonando con autoridad divina. Mi iglesia está dormida. Mis pastores tienen miedo de ofender. Mis ovejas están siendo esparcidas y devoradas por lobos políticos y doctrinas de hombres. El enemigo ha sembrado la división y están regando las semillas con entusiasmo. Sus instrucciones finales fueron claras, grabadas a fuego en mi alma. Ve y diles. Diles que el tiempo es corto. Diles que dejen de pelear entre ellos y que empiecen a pelear la verdadera batalla por las almas de los perdidos. Diles que el cielo es más real de lo que pueden imaginar y que el infierno es una elección terrible que nadie tiene por qué hacer. Diles que mi misericordia es real, mi perdón es completo, pero no seré burlado. Diles que dejen de poner su esperanza en príncipes, presidentes o cualquier líder humano. Su esperanza debe estar solo en mí. Llámales de vuelta a su primer amor. A mí. Sentí el peso de la misión aplastarme. ¿Quién soy yo para decirles esto? Tartamudeé, sintiendo toda mi vieja indignidad. Soy un soldado. Un hombre rudo, un asesino. Nadie me escuchará. Pensarán que estoy loco. La luz que era Jesús pareció intensificarse, y me miró directamente al alma. Por eso te elegí. No elijo a los elocuentes, elijo a los dispuestos. No elijo a los justos, elijo a los que saben que han sido perdonados de mucho. No hablarás con tu fuerza, sino con la mía. No con tus palabras, sino con las mías. Yo estaré contigo. No temas. Me rodeó con su presencia en un último abrazo de luz y amor, una impartición de propósito y poder. Sentí una resolución de acero llenar mi ser. El miedo se fue, reemplazado por una urgencia santa. Ve ahora, fue su última palabra. Y entonces, todo se desvaneció en un blanco cegador. La siguiente sensación fue un golpe violento, como si me hubieran arrojado contra una pared de ladrillos. Un jadeo agudo y doloroso llenó mis pulmones. El dolor en mi pecho regresó con una furia vengativa. Luces brillantes y artificiales me cegaban. El sonido era un asalto caótico, pitidos agudos de máquinas, voces gritando, el olor metálico de la sangre y el antiséptico. Estaba de vuelta. Estaba en mi cuerpo. Abrí los ojos y vi el rostro de un médico de vuelo mirándome, con los ojos muy abiertos por la conmoción y la incredulidad. «¿Tiene pulso?» «Tenemos pulso», gritó. «Imposible». Traté de hablar, de contarles. Las palabras salieron en un graznido ronco y desesperado. Lo vi. Lo vi a él. Por supuesto, pensaron que estaba delirando. Me sedaron, me estabilizaron y me transportaron en avión. Los días y semanas siguientes fueron un borrón de hospitales, cirugías y recuperación.
Los médicos no tenían explicación. Según todos los informes, estuve muerto en ese campo de batalla durante varios minutos. La bala había atravesado arterias y órganos vitales de una manera que debería haber sido irreversible. Lo llamaron una anomalía estadística, un milagro de 1 en 1.000.000. Yo sabía la verdad. No fue un milagro médico. Fue un acto de resurrección con un propósito. El mundo al que regresé era el mismo, pero yo era irrevocablemente diferente. Los colores parecían apagados en comparación con lo que había visto. Los placeres del mundo, la adrenalina, el orgullo, el éxito. Todo parecía ceniza. Un nuevo hambre había nacido en mí, un hambre de oración, de la palabra de Dios, de su presencia. Pasaba horas simplemente hablando con él, ya no con un extraño, sino con el amigo que me había sacado de la oscuridad. Contar mi historia no ha sido fácil. Algunos de mis antiguos compañeros de equipo creen que sufrí un episodio de trastorno de estrés postraumático, una alucinación inducida por el trauma. Algunos miembros de mi familia se preocupan por mi salud mental. He sido ridiculizado y despedido. Pero eso no importa. El ridículo de los hombres no es nada comparado con la verdad de lo que vi y el peso de la comisión que me fue dada. He hablado en iglesias, en grupos pequeños, a cualquiera que quisiera escuchar. Porque el mensaje no es mío. Es de Él. Miro a mi nación hoy y veo la visión que me fue mostrada desarrollándose con una precisión aterradora. Veo la división, el odio, la idolatría. Veo a la gente de fe más apasionada por la política que por la pureza, más preocupada por ganar una discusión que por ganar un alma. Y mi corazón se rompe, así como vi que el suyo se rompía. Así que les dejo con esto, la esencia de mi mensaje, la razón por la que fui enviado de vuelta. El cielo es real. El infierno es real. Y la guerra espiritual por su alma y la de nuestra nación es más feroz que nunca. Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. No un partido político. No un líder carismático. No su propia justicia. Solo Él. El tiempo es corto. El engaño es profundo. La necesidad de despertar es urgente. Dejen de pelear entre ustedes. Miren al hombre o la mujer al otro lado del pasillo político, no como un enemigo, sino como un alma por la que Cristo murió, un alma que está siendo engañada igual que ustedes podrían estarlo. Apaguen las noticias por cable, abran su Biblia y pídanle a Dios que les rompa el corazón con lo que le rompe el suyo. Clamen a Él, no por la victoria política, sino por el avivamiento espiritual. Porque la tormenta se acerca, y la única casa que permanecerá en pie es la que está construida sobre la roca. Fui a Irán como un soldado que confiaba en su propia fuerza. Regresé como un mensajero que depende completamente de la suya. Y no descansaré hasta que haya entregado su mensaje a todos los que tienen oídos para oír. Busquen a Jesús. Búsquenlo ahora, mientras todavía puede ser encontrado. Su vida y su eternidad dependen de ello.